Hola amados amigos, un gusto me da saludarlos. Estudiemos ahora la lección 8, Educación y Redención. Pero antes conversemos con Dios. Amantísimo Señor, gracias por el privilegio que tú dejaste de a cualquier hora, en cualquier lugar, hablarte a ti, querido Señor. Y es para pedir tu ayuda, querido Padre, para que tú nos asistas en el estudio de tu palabra. Querido Señor, que no solo sea teoría, que sea práctica y que sea, querido Padre, sobre todo espiritual, con la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Educación y redención. ¿Qué es la educación y redención? La obra de la educación y la obra de la redención son una, leí en algún pensamiento lindo. La obra de la educación y la obra de la redención son una. Es que la meta de la educación es llenarme la mente de verdades temporales. Y la meta de la redención es llenarme la mente de verdades en cambio eternas. La educación, sin embargo, cristiana, la educación que viene de Dios en escuelas cristianas, se supone, o intenta al menos, las dos cosas hacer. Así que esa es una educación completa, no solo llenar la mente del alumno de cosas temporales, de ciencia temporal, sino de ciencia eterna, de la salvación eterna. Así, tenemos la educación como redentora en primer lugar, y nos vamos hasta el jardín del Edén. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. ¿Qué significa eso, el hecho de que Dios nos hizo a su imagen, conforme a la semejanza de Él? Ahorita vamos a conversar un poco más, pero quizás tiene que ver con eso que Dios le dio autoridad. Lo empoderó para señorear, en este caso, en los peces del mar, en las aves del cielo y las bestias de la tierra, en todo el planeta. Y creó Dios al hombre, versículo 27 de Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, son dos, varón y hembra, creados a la imagen de Dios. Y versículo 28 de capítulo 1 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla significa someterla, dominarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la intención de Dios con esta nueva creación que Él había creado en este planeta? Era que dice que se multipliquen, que llenen la tierra de seres conforme a la imagen y semejanza de Dios. Lastimosamente, no siempre fue así, porque en el capítulo 3 vemos que el hombre cayó en pecado, tristemente, trágicamente. Y entonces quizás ese ideal de llenarse el planeta de seres conforme a la semejanza e imagen de Dios no se dio, porque desgracia del pecado. Y en capítulo 5 encontramos de Génesis otra verdad que nos ilumina en cuanto a esto de la imagen. ¿Qué es la imagen? ¿Qué implica eso de que fueron creados a la imagen? 5:3 dice: y vivió Adán 130 años. Esto es después de que entró ya el pecado en el capítulo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán, a la semejanza de Adán. Y llamó su nombre Set. Quizás esto es como no el mismo lenguaje de capítulo 1. Ahí fue el hombre creado a semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Ahora dice a semejanza de Adán, del hombre, pero ya caído en pecado. Qué hermoso hubiese sido, obviamente, si el hombre no hubiese caído en pecado. Y entonces los que iban a engendrar y llenar la tierra iban a ser a semejanza de él quizás, pero de un hombre sin pecado, sin tendencias, sin mancha de pecado, que hubiese sido una historia distinta, ¿no es cierto? Pero aquí, obviamente, es la imagen de Set, esa semejanza de Adán después del pecado, de un hombre pecador. Y eso es lo que es. Cada ser humano, cada hijo que viene al mundo, viene a semejanza de un ser caído en pecado. Triste, ¿no es cierto? La historia, triste la historia. Así que tenemos, pero ¿qué implica eso de que la semejanza? ¿Qué es esa semejanza? ¿Nosotros éramos semejantes a Dios físicamente? ¿Éramos semejantes a Dios intelectualmente? ¿Éramos semejantes a Dios espiritualmente? Quizás las tres,
Por eso la verdadera educación se ocupa de las tres áreas, por lo menos. Las tres áreas. ¿Cuál es la área? Físicamente, obviamente, después del pecado, la imagen de Dios físicamente se deterioró. Se dice que Adán, o los antediluvianos por lo menos, los que más cerca están a la creación, fueron hombres gigantes, fueron hombres, salidos de la mano de Dios, con una mente poderosa, espiritualmente hablando también perfectos. Pero obviamente el pecado dañó la creación, el pecado distorsionó la imagen de Dios. Y aquí tenemos en 1 Corintios 2:16, sin embargo, con la llegada de Jesús, con la llegada del segundo Adán, como lo conoce la Biblia, dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? ¿Quién le enseñará al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, dice, los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos la mente de Cristo. ¿No es eso un privilegio? Digamos, una verdad tan preciosa que el seguidor de Jesús puede llegar a ser uno, puede llegar a reflejar la imagen de Dios tal cual es en Cristo, llegando a tener la mente de Cristo, pensar como Cristo pensó. Oh, ¡qué privilegio! Después de la venida de Cristo, obviamente, con la venida de Cristo a este mundo. En otras palabras, el pecado distorsionó la imagen de Dios, la semejanza de Dios, en todo aspecto, físico, mental y espiritual. Pero a la venida del Señor Jesús y el plan de salvación en Jesús, desde el Génesis 3:15, que empieza la promesa del Cordero que vendría a la cruz, en el plan de salvación, entonces hay una promesa de restauración, de redención, de restauración. De que esa imagen que fue distorsionada, dañada por el pecado, empezaría Dios en un plan de salvación a restaurarla. Y eso es lo que pasa. Cuando seguimos a Jesús, nuestros hábitos que teníamos de fumar, de drogarnos, de emborracharnos, de otros hábitos perniciosos, los ponemos a un lado y entonces mejora obviamente físicamente la salud. En alguna manera, en alguna medida. No totalmente, obviamente. Por eso es que finalmente es en la intervención del segundo venida del Señor Jesús que realmente va a restaurar totalmente, digamos, físicamente al hombre. Y entonces el hombre será perfecto físicamente, intelectualmente será su mente más poderosa, espiritualmente será, y ya no sin mancha de pecado, estará solo en la segunda venida. Pero esa restauración empieza y por eso es importante, digamos, atender al Evangelio, las instrucciones de Dios. Así que eso es lo que pasa. La imagen de Dios es más que, digamos, esa imagen que podemos hacer una mente con Cristo, una mente con Dios, tiene que ver más con una imagen mental, en otras palabras. La restauración es mental, que permite que dos seres humanos, uno divino y otro humano, nosotros, tenga unidad de ideas. Eso es lo que Dios quiere y por eso lo describe ahí, que nosotros los seguidores de Jesús llegamos a tener mente de Cristo, la mente de Cristo. Así que Dios nos enseña y a través de la educación, digamos, cristiana nos enseña hasta restaurar la imagen, la mente, hasta reflejar la semejanza de Cristo, que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al ser semejantes a Jesús, somos semejantes al Padre. Así que esa es la idea. El Mesías como educador. Primero vimos la educación como redentora. O sea, la educación cristiana nos redime en varios aspectos. Ahora, el Mesías como educador. Isaías 11:2 dice, y reposará, hablando del Mesías, es una promesa del Mesías que está en el Antiguo Testamento, cuando vendría el Mesías, esto es lo que haría, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Sabiduría tiene que ver con conocimiento, con educación. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso sería el Mesías cuando Él vendría. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
no juzgará. O sea, el Espíritu Santo, que estaría investido al Espíritu Santo, le hará entender diligente en el temor de Jehová. Eso, el Señor Jesús era con el Espíritu Santo, digamos que aprendió, que fue instruido. El Espíritu Santo fue su educador cuando Él vino a la tierra. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Arguirá, esa palabra es como decir hacer conclusiones solamente con oír. No, o sea, irá más allá. Ahí. Entonces, ¿cómo sería el Mesías cuando Él venga? Según esto que acabamos de leer. ¿Qué tipo de Mesías sería cuando venía? Según Isaías. ¿Qué tipo de Mesías? Un Mesías maestro, lleno del Espíritu. Un Mesías maestro, porque dice, instruirá, en fin, habla de eso. Un Mesías maestro, lleno del Espíritu, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de entendimiento, lleno de juicio, de prudencia, de justicia. Eso es lo que leímos. Ese sería el tipo de Mesías que vendría a rescatarnos. El tipo de maestro Mesías. Tenemos en Juan 3:1 vemos a ese Mesías ya interactuando en este planeta con los seres humanos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Fariseos eran rabís, eran los PhDs en el primer siglo. Eran, digamos, gente erudita en las Sagradas Escrituras. Era un teólogo. Así que este fariseo, maestro, rabí, ser un fariseo, maestro de la ley, vino a Jesús. Este vino a Jesús de noche, versículo 2, y le dijo, rabí. Un fariseo que le diga a Jesús rabí es otra cosa. Es como decir un PhD que reconozca a otro como PhD, y sin embargo Jesús no fue a las escuelas rabínicas. Sin embargo Jesús no fue a la universidad de las universidades de este mundo. ¿Y cómo lo consideran rabí? ¿Cómo lo llama rabí? Otro rabí, otro PhD lo llama como un PhD a Jesús. Le dice, rabí, sabemos que has venido de Dios, le dice, como maestro. Ahí está, maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es lo que le está diciendo en otras palabras? ¿Qué le está diciendo? Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Eres un maestro venido de Dios? Eres un maestro venido de Dios. En otras palabras, eres un maestro empoderado por Dios. Eres un maestro que vienes de parte de Dios, que hablas en nombre de Dios, que vienes con el poder de Dios. Porque es obvio, eres un maestro, tienes el don de la enseñanza. Eso es en otras palabras que también le está diciendo. Le está reconociendo, tienes el don de la enseñanza. Y Jesús, cuando tú ves sus predicaciones en los evangelios, las parábolas, la forma didáctica en que él enseñaba, es asombroso. Nadie puede igualar, nadie puede superar a Jesús, la forma en que él enseñó. Es un maestro de maestros. Es el gran maestro. Es el maestro de maestros. Y un rabí lo reconoció. Tienes el don de la enseñanza. Eres un maestro que viene de Dios, que está empoderado por Dios. Porque es imposible que tú hagas lo que haces si Dios no mora en ti. Y eso es lo que decía en Isaías, que será lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Así que Isaías 11, la segunda parte. No harán, dice ahí, Isaías 11:9, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Ahí, en el contexto de Isaías 11, que dijimos que es un Mesías lleno del Espíritu, lleno de poder, lleno de enseñanza, etc. En ese contexto dice que cuando el Mesías vendría, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, del conocimiento de Dios el Padre, por este Mesías. Pero, claro, dice, no harán más daño. Y si tú lees el contexto, dice, el lobo y el cordero morarán juntos. El niño jugará con la serpiente y no harán daño, totalmente. No harán daño en mi santo monte. ¿Se cumplió eso ya? No. Pero sí empezó la restauración con Jesús en forma poderosa. Y ese día en que va a morar el lobo y el cordero, el león y la vaca, y la hija de la vaca,
y que no se harán daño, porque el león será vegetariano otra vez, porque obviamente eso entró después de que entró el pecado, la muerte. No había muerte en el jardín perfecto que Dios había hecho. En el futuro otra vez ese jardín será restaurado y otra vez no habrá más muerte, no más dolor, no más lágrimas. Y obviamente el león dice que comerá paja otra vez, así como lo creó originalmente, antes del pecado. Dice entonces que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Obviamente eso no se cumplió en su totalidad en la primera venida del Señor Jesús. Eso se cumple en la segunda venida del Señor Jesús, en su totalidad. Claro, empezó la obra de la restauración en forma abrumadora desde que vino Jesús, obviamente. Y esos días se acercan, digamos, donde Jesús va a restaurar totalmente y se va a cumplir en su totalidad, cuando el planeta sea lleno del conocimiento de Jehová, cuando en este planeta reine, desde este planeta, porque es lo que dice Apocalipsis 21, 22, la nueva Jerusalén, el trono del universo va a ser en este planeta que se descarrió. Pueden imaginar qué privilegio. Qué privilegio, qué inmerecido privilegio para la raza humana, obviamente. La Biblia como educadora ahora. La Biblia como educadora. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está la Biblia como la educadora. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Cuando dice ahí que desde la niñez, le dice al apóstol, a Timoteo, el apóstol Pablo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Se refiere a la Torá del Antiguo Testamento. Y claro, si ustedes no sabían, esa palabra Escrituras o esa palabra Torá en el Antiguo Testamento, por encima de todo significa instrucción, significa enseñanza, la palabra Torá. Instructora, instruir, eso es lo que significa, enseñar, la palabra Torá. O sea, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con educación, las escrituras mismas. Y dice, desde chiquito tú has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Y versículo 16 de 2 de Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir, esa palabra ahí dominguera, esa palabra es como decir exhortar, digamos, hacer las cosas bien. Es lo que es. Toda la escritura, dice, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Es educadora. Las escrituras tienen un rol educador. Es para eso. ¿Y cómo nos educan? Nos educan para la salvación, nos educan para el bien. Mire lo que dice el siguiente versículo. A fin, con el objetivo, con la meta de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para solo buena obra. Qué privilegio, qué ganancia tenemos al estudiar las Escrituras. Porque el hombre se equipa. Porque las Escrituras no solamente te instruyen intelectualmente, teóricamente, las Escrituras nos instruyen en forma práctica. Las mismas Escrituras tienen el poder de la palabra de Dios, porque la misma palabra que dijo sean los mundos, esa misma palabra está plasmada en las Sagradas Escrituras. Por eso es que la llamamos Santas Escrituras, porque es poderosa. ¿Para qué? Para cambiar al mentiroso en un hombre veraz, al vicioso en un hombre sobrio, al borracho en una persona sobria. Ese es el poder de las Escrituras. Al mujeriego en un hombre fiel. Ese es el poder de las Escrituras. Y es la palabra de Dios la que nos logra eso. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ese es el objetivo. La palabra de Dios es la que nos educa y nos empodera también. Así que eso es lo que pasa. Bueno, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés, por ejemplo, ahí nos enseña cómo vivir de acuerdo con el plan de Dios. Nos enseña cómo vivir de acuerdo a ese plan de Dios para nosotros. Esos son los primeros 5 libros. Ese tiene que ver con enseñanza. Los profetas primeros, Samuel y otros. ¿Qué nos enseña? Nos enseña cómo puso en práctica Israel todos esos principios del Pentateuco.
Los profetas posteriores, o menores también se le conoce, que es el resto del Antiguo Testamento, nos enseñan cuáles fueron sus errores de ese pueblo que puso en práctica eso y cómo evitarlos, esos mismos errores. Y los escritos, que son los Salmos y otros libros de sabiduría, como Eclesiastés, Cantares, nos pone ejemplos prácticos, nos enseña ejemplos prácticos de buenos y malos de educación. Vamos ahora al Nuevo Testamento, resumido. Los libros históricos, los 4 evangelios y otros, contienen gran cantidad de material educativo y cómo transmitirlo. Por ejemplo, los evangelios, las parábolas, las historias que el Señor Jesús usaba para enseñar. Las epístolas paulinas del apóstol Pablo y las epístolas generales o universales que se llaman, o católicas, tiene el mismo sentido. Esas epístolas que nos enseñan aplicaciones prácticas de la educación recibida. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos da un vistazo al desarrollo educativo y su objetivo final, que es la restauración total. Eso es lo que nos muestra. Otra vez el paraíso restaurado, capítulo 21, 21 y 22, perdón, casi dije 23. Solo tiene 22. Los sabios como educadores ahora, los sabios como educadores. Vamos. Dice, nos da un ejemplo para mostrarnos los sabios como educadores. Reyes 3:12 dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Dice Dios, porque Salomón le pidió sabiduría para gobernar el pueblo cuando empezó a reinar. Dice, y Dios le dice, aquí lo he hecho conforme a tus palabras, conforme a lo que me has pedido. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, Salomón. Eso es lo que le está diciendo Dios a Salomón cuando él oró. En el capítulo 4 dice, y Dios dio a Salomón, describe eso, sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Qué bárbaro lo que hizo, tanto bien que hizo con Salomón Dios. Versículo 30 de Primera de Reyes 4. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¡Qué maravilla! Aún fue más sabio Salomón que todos los hombres y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Resumí esa. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué sabio fue, el rey más sabio que existió, el hombre más sabio que existió. Miren, en Mateo 12, sin embargo, hay uno solamente que superó la sabiduría de Salomón. Hay uno que se hizo hombre y como hombre lo superó. Mateo 12, 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Cuál generación? La generación del tiempo de Jesús. ¿Por qué se levantará en contra? En el juicio. Y la condenará, dice. Porque, aquí está la razón por qué. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, Jesús está hablando, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús es ese que supera a toda la sabiduría de cualquier ser humano. El rey más sabio, el hombre más sabio que existió según la Biblia, Salomón, Jesús va mucho más lejos. Y sin embargo, es aquella generación que escucharon con sus propios oídos, que vieron con sus propios ojos al Mesías enseñar. Qué maravilloso hubiese sido escuchar a él, exponer sus enseñanzas eternas. Y sin embargo, lo persiguieron, lo llevaron a la cruz. Lo rechazaban, no recibían su enseñanza. Imagínense, imagínense. Y por eso dice, en el día del juicio, ustedes no van a tener excusa. Porque ustedes tuvieron el maestro más grande de la humanidad. Qué privilegio de esa generación del primer siglo. Qué privilegio de sus discípulos. Pero sin embargo, algunos de ellos lo rechazaron tristemente. Y claro, hoy en día, ¿ustedes creen que qué privilegio con todo el conocimiento de los siglos de la ciencia de la salvación en estos últimos días? Qué privilegio para nosotros que vivimos en los últimos días, que todas las profecías de las Escrituras se cumplieron, que solamente un 5-10% falta de cumplirse. De todas las miles y miles de profecías del Antiguo y Nuevo Testamento se han cumplido. Qué privilegio vivir en esta época, en el que el conocimiento ya se cumplió, ya se dio, ya lo hemos visto pasar
a través de la historia. ¡Qué privilegio! ¿Qué vamos a decir? Quizás también nosotros, cuando no recibimos estas verdades, cuando nos endurecemos, cuando no practicamos, ¿nos va a ser de ayuda? Quizás no. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Temor de Jehová es tomar a Dios en serio, es respetarlo. No temor de fobia, es temor, digamos, reverente. Eso es lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Quién es entonces el sabio o la sabia? El que teme a Jehová, el que teme a Dios, el que toma a Dios en serio y no juega con Dios. El que pone en práctica el conocimiento teórico. El conocimiento teórico. Porque no podemos poner en práctica si no sabemos acerca de cualquier tema. No podemos practicarlo a menos que primero lo entendamos. Por eso es que es importante, digamos, el conocimiento. Pero entonces tenemos que, obviamente, la teoría, pero la teoría solamente no es de mayor beneficio. El Espíritu Santo como educador ahora. El Espíritu Santo como educador. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús. Este es Jesús hablando, cuando ya se iba a ascender al cielo. Y yo rogaré al Padre, y les dice a sus discípulos que están tristes, que los va a dejar. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Para que esté para siempre con los discípulos. Versículo 17. El Espíritu de verdad. Así le llama, el Espíritu de verdad. Y educación tiene que ver con verdad. Nosotros descubrimos verdad. Nos enseñan verdades en las escuelas. Al cual el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo es invisible. Pero vosotros le conocéis, le dice a los discípulos, porque mora en vosotros y estará en vosotros, dentro de vosotros. ¡Qué privilegio! De que podemos recibir a Dios, el Espíritu Santo, en nuestro ser. De hecho, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Versículo 26. Mas el Consolador, el cual... el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará, Él será maestro, todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho, os recordará. Qué lindo sería que cuando usted estudia, el Espíritu Santo se acerque. Cuando tú estudias la Biblia, el Espíritu Santo se acerque y te ilumine la mente y te dé entendimiento para entender la palabra de Dios, por ejemplo. Y qué lindo sería que cuando tú estudias también, tú invites, cuando tú estudies matemática o cualquier ciencia, invites al Espíritu Santo que venga y que te enseñe, que te dé inteligencia. Y luego que cuando tengas el examen, cuando tengas la prueba, venga el Espíritu Santo y diga, Señor, ores antes de tomar la prueba. Y decirle, Señor, mira, ya estudié, tú viste que estudiamos juntos, tú me iluminaste, ahora recuérdame lo que estudié. Esto es lo que es. Él les enseñará todas las cosas, Él los recordará, el Espíritu Santo. Sería maestro y recordador. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No sabiduría, sino sabiduría espiritual, es lo que está diciendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría de Dios, sabiduría oculta, que Dios nos ha revelado, dice, pero Dios nos la ha revelado esa sabiduría que estaba oculta. Cuando vino el Señor Jesús, Él reveló verdades que no se entendían hasta cuando vino Jesús. Y Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, en este caso, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Escudriña es investigar profundamente, más profundamente. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense, si el Espíritu dice que va a morar en nosotros y el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, o sea, sabe aún las profundidades de Dios el Padre. El Espíritu entonces, como vive en nosotros, nos pasa la información. Así de sencillo. Eso es lo que nos está revelando aquí. Qué privilegio del cristiano. Que lo que el Espíritu Santo sabe de Dios, Él nos lo revela. Él nos lo revela y que es bueno para nuestra salvación. El Espíritu Santo entonces, según esto, continuaría con la labor educativa que Jesús empezó.
Jesús en la persona del Espíritu Santo continuaría. Por eso Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Cuán profundo y cuánto acceso entonces hay para quienes sean guiados por el Espíritu? ¿Cuán profundo es este conocimiento de la ciencia de la salvación? ¿Y cuán abarcante para aquellos que tienen el Espíritu Santo? ¿Cuán profundo es? Es infinito, es sin límite el conocimiento de la salvación. Y el acceso que tenemos tan amplio a través del Espíritu también es, digamos, acceso ilimitado. Porque la persona del Espíritu lo revela. Qué privilegio de nosotros los seres humanos. Si humildemente, si mansamente, si con deseo de hacer la voluntad de Dios, de poner en práctica lo que Dios nos muestre a través de su palabra, con humildad, humilladamente buscamos su ayuda, su auxilio, Él nos va a ayudar. No nos va a dejar con deseo de conocer lo que Él quiere, de hecho, ya revelarnos. Así es que mi invitación es que de todo nuestro corazón pidamos al Señor que nos guíe a través de su palabra, que nos dé su Espíritu Santo para entender cada vez más de su inmenso amor, del hermoso plan de salvación, que es un tema ilimitado. Los invito a que oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.